nací en Tierga, en el año 1927, el 8 de diciembre. Así que ahora tengo ya cumplidos solamente 93 años. Todavía bien cumplidos porque hago de todo. Leo mucho, me gusta pasear, hago gimnasia cuando puedo, hasta en la cama hago gimnasia. Y hago hasta el pino y todo. Me pongo puntas arriba y le doy vueltas a los pies como si tuviera bicicleta en la parte de arriba. Bueno, eso es el comienzo. Éramos 6 hermanos, eran 2 gemelos, chico y chica, 6, que ya todos se han ido. Yo era el más joven de todos. Ayer había una fábrica que hacían tejas, ladrillos, cántaros y macetas y cosas de esas, y me cogió y 2 o 3 veranos estuve con ellos allí. Iba yo solo a la cantarería, me preparaba mi tierra, me hacía el barro, que era un lomo, que poníamos un lomo, hacía un agujero, echaba un cántaro de agua y con las manos amasar la tierra. Y después, una vez masada toda, darle vueltas al barro hasta que estaba en condiciones de hacer tejas. Y me hacía las tejas yo solo ya. Con 11 o 12 años me hacía yo las tejas, me hacía hasta 300 tejas yo solo. ¿Y a qué año fuiste ya a Zaragoza entonces, desde Tierga? A Zaragoza, pues no sé si tendría, llevo 14 años o por ahí, que no sé si tendría 14 años. Bueno, es que hay mucha historia allí, hay mucha historia. ¿Y allí qué hacías en Zaragoza? Hay mucha historia, ahí estuve en una carnicería que eran de mi pueblo, en una carnicería, allí, a las 4 de la mañana o por ahí nos levantábamos para hacer las morcillas y la bola, primeramente masar, y además que estaba todo helado, metía las manos, que eran unas de esos grandes, unas calderas así grandes, donde se echaba el arroz, la sangre y todo. A las 7 de la mañana cogía el tranvía y me iba al matadero, pues tendría yo 14 o 15 años, a degollar para coger sangre. A degollar eso, solamente cogía la sangre de la res para después para hacer la morcilla. Después de almorzar, cogía un carrico mano con las morcillas, las bolas que hacíamos y cosas de esas, y a repartirlas en Zaragoza las carnicerías. Y a la subida, a lo mejor me subía el carro lleno de pan, que entonces no tenían para la gente, no tenían pan. Y después de un horno que era además hermano de donde estaba yo, me subía el carro lleno de pan para las bolas y cosas de esas. Entonces estudiaba yo, haciendo contabilidad, o sea que yo el rato que tenía de eso no desperdiciaba. En vez de marcharme por ahí cosas de esas, pues yo pasaba una cosa a otra. Entonces estaba haciendo algo de contabilidad. Aprendí mecanografía también. En ese tiempo me iba a un centro mecanográfico para aprender mecanografía. Mi vida profesional empieza pues en Zaragoza. Yo estaba preparándome para unas oposiciones para telégrafos. Llevaba bastante tiempo preparándome para telégrafos y resulta que no convocaban nunca oposiciones. Entonces 2 compañeros y yo decidimos, oye, dejamos esto y lo vamos para practicante. Venga, a la una. Aunque nos presentamos para practicante, aprobamos el ingreso y yo ya continué pues con los estudios. Los compañeros se rajaron y yo el únicamente que continué fui yo con los estudios. Entonces, una vez terminado la carrera, que solamente eran 2 años. ¿Y cómo hacías para los estudios en la época de los estudios? Para estudiar era eso un poco difícil, porque entonces yo trabajaba en una fábrica de harinas, fíjate, trabajaba en una fábrica de harinas, y el administrador pues me quería mucho, estaba muy contento conmigo por lo que hacía, el desarrollo que hacía en la fábrica. Me dejaba salir a la facultad a estudiar los días que tenía en la facultad, que teníamos clase en la facultad. Terminé la carrera y entonces pues cogí y me fui a un pueblo, a Cabo La Fuente. En Cabo La Fuente, al poco tiempo que eso, un hombre que era tan grande, así de grande, que cogí y salpó. Me cago en 10.
aunque nada, pues a hacer autopsia. Mira, hacer autopsia que hacías. Nos mandaban a nosotros, los practicantes eran los que rajábamos. Cogíamos, le hacíamos una incisión con el bisturí, una incisión, por aquí no, de aquí hacia atrás, cortar todo el pelo, cogíamos el pelo, así, una vez así, sacarlo, lo levantaban y lo poníamos debajo de la barba. Todo el cuero cabellito, así, y después con el hueso limpio, con una sierra a serrar el hueso, que era más duro. Mira, el trabajo que te costaba es serrar todo el hueso para sacar la masa encefálica, eso. Uy, y después, eso por una parte, después la cosa del pecho cogíamos con una tijera de esta de podal, esta pequeña, con una tijera, una vez cortado con el bisturí, las costillas, clac, 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 coger con la tijerica esta, cortar eso para hacer lo mismo, levantar eso para sacar el corazón, sacar el hígado y sacar todo por ahí. Lo que me ha tocado, estando en Cabo la Fuente, vino una quincallera de esas, una chica joven que estaba embarazada. Estaba en el monte con 2 caballerías en un aprisco, allí son corrales, en mi tierra le llaman corrales, aquí por Castilla se llama aprisco. Estaba en el monte, se puso de parto, vino a buscarme, que estaba yo en Cabo la Fuente. Y llamo al alguacil también que viniera conmigo, porque era una noche de invierno con un frío. Mira, 2 caballerías allí, la mujer en el suelo con el fuego allí. Tuvo 2 chiquillas tuvo en el parto. Es que era como el portal de Belén casi, ¿no? Sí, eso, pero digo, con 2 caballerías allí, ella en el suelo, 2 caballerías, el fuego, y yo allí de rodillas. En Cabo la Fuente estuve pues casi 5 años allí, y estando allí hice las oposiciones para funcionario en Madrid, que eran un mes de oposiciones. Estuve allí un mes de oposiciones, las aprobé y entonces ya por concurso de traslados después me fui a Gumiel de Mercado, pero cuando me despedí de Cabo la Fuente, ay, que no puedo, todo el mundo llorando. Esto Cabo la Fuente. Después de allí, bueno, aprobé las oposiciones. Y entonces por concurso ya solicitamos dentro de la escala nacional que sacamos cada uno por el número que había sacado la oposición, te daban un pueblo. Y entonces solicité a varios pueblos en el concurso de traslados. Me dieron Gumiel de Mercado. Que eso está cerca de Aranda de Duero. Estaba cerca de Aranda de Duero. Allí estuve 7 años, muy bien también, muy bien. Allí teníamos también una finca, la finca La Ventosilla, se llamaba la finca La Ventosilla, una granja que allí trabajaban muchos obreros, tenían casas y todos allí, y el médico y yo con el médico íbamos con un 600 que tenía, nos íbamos 2 días a la semana y íbamos a pasar consulta pues allí a la finca La Ventosilla. Mi trabajo en Gumiel era más que el médico, porque casi todos los avisos, en vez de ir por la noche, en vez de ir al médico, me venían a mí los avisos. Yo tenía allí el botiquín y entonces tenía una moto y con la moto me iba al pueblo de arriba, a Sotillo, que en el pueblo que estaba yo no había farmacia. Allí por lo menos es que había una, que era la mujer de uno de los bares que tenía, esa no me daba tiempo cuando se ponía de parto, cuando me avisaba, cuando iba allí ya tenía el crío entre las piernas. En Gumiel de Mercado, uno que era además en la plaza de la iglesia, que saqué un zorro en vez de eso, un crío así que salió muerto porque que pesaba 6 kilos y una pobre mujer, y además un tipara, que ya tenía otros ya, pero se puso de parto, venía de nalgas, en vez de venir de cabeza, venía de nalgas, y para sacar la cabeza me costó Dios de ayuda
eso, y era tan grande que el pobre se asfixió. Las maniobras que había que hacer para sacar esos críos que venían de nalgas, entonces la cabeza encajaba esto en el pubis, y entonces tenías que meter la mano por debajo del cuerpo del crío, meter la mano, coger la boca, flexionar eso, empujar por la parte de arriba el vientre con la otra mano para sacar esto del pubis, que se enganchaba esto en el pubis y entonces la cabeza no podía salir. Entonces tenías que meter la mano en la boca del crío, flexionar y presionar por la parte de arriba para sacar la cabeza. Y ese crío, como era tan grande que pesaba 6 kilos, es el único que se me murió, el crío ese. Lo bauticé antes de morir, pero nosotros teníamos autorización para bautizar un crío si veías que tenía peligro de fallecer. Entonces, esos críos, más de uno he tenido que bautizar por si acaso, aunque después han vivido, pero ya el sacerdote ya no podía bautizarlos con agua. Y tremendo. Y algunas que la placenta no salía, porque hay muchas veces que la placenta se agarra la matriz y entonces hay que despegarla y no salía. Aparte de que le das unos masajes para ver si eso, pero no es que no salía. Algunas he tenido que meterla hasta la mano, fíjate, para extraer la placenta. Y no ha habido hemorragia, pero otras ha habido unas hemorragias tremendas que ha tenido que venir el especialista a hacerle transfusión de sangre estando en la finca de la Ventosilla, en Gumiel de Mercado. Tuvo que venir sacarle la placenta, hacerle un legrado allí eso, y hacerle una transfusión allí, en la misma, allí la tumbaron allí en la cama. Había accidentes o había cosas de esas que allí todo que había eso, el médico me lo mandaba a mí. Allí operaron a mi hijo también en Aranda de Duero, operaron a mi hijo de anginas también. Mi mujer se puso una vez con unos dolores tremendos también en el vientre, y llamé al médico, que era de noche, y decía el médico, dice, no es nada. Y yo, como tenía para sacar sangre y hacer el análisis, le saqué sangre en los frascos que tenía de eso, cogí la moto, me marché a Aranda de Duero, aquí hicieron el análisis de la sangre, y una vez que lo hicieron me confirmaron de que tenía una apendicitis pero aguda, dice, pero operar rápidamente. Volví otra vez al pueblo, cogimos a la mujer y esa misma noche le operaron de apendicitis. Esa misma noche, en el Hospital de los Santos Reyes de Aranda de Duero. Cuando naciste tú en el pueblo, entonces estaba en el pueblo de practicante y allí en tierra, y allí naciste tú. ¿Y me sacaste tú? Y parte te saqué yo, porque pues sí, vino el médico entre los dos, y después a tu hermana pues igual, a tu hermana que nació ya en Gumiel, pues allí la asistí casi más yo. En Épila estuve 5 años. Allí es eso de los partos. Allí los partos, rara la semana que no tenía 2 partos, mucho. Allí trabajaba yo, tenía 2 consultas de la Seguridad Social al mediodía, y para los que trabajaban en el campo y cosas de esas, pero en casa, que entonces no había centros de salud. Estábamos 3 médicos y 2 practicantes en eso, pero el otro practicante no tenía yo, el que tenía la titularidad de comadrón era yo. El otro practicante, ese no hacía partos. Después de Épila, pues cogí y por concurso de traslados me trasladé a Villalón de Campos. A Villalón de Campos, Valladolid, ya a esta tierra. Allí estuve 4 años, en Villalón de Campos estuve 4 años. El primer centro de salud que se hizo en España se hizo en Villalón de Campos. Y ese centro me tocó a mí estar para la inauguración de ese centro.
Y ahí había también pues todo de la Guardia Civil, que tenía que asistir a la Guardia Civil, la tenía que asistir porque entraba dentro de la beneficencia. Y como yo tenía la beneficencia, a la Guardia Civil le tenía que asistir gratis, partos y todo por la beneficencia de eso. Y ya pues me trasladé a Zaragoza, a la Casa Socorro y la Seguridad Social. Pero estando allí, como hice lo de empresa, tenía hecho lo de empresa, entonces me salió el parque de artillería. Estuve también con los militares, estuve 12 años también, que tenía el parque de artillería, tenía la seguridad social y tenía la casa de socorro. La casa de socorro. Entonces, yo iba loco por allí, de un sitio para otro. El día 28 de diciembre me jubilé del año 89. En diciembre del año 89 me jubilé de eso. Y ya después mi vida ya pues ya acabó ahí ya como profesional. Que después aún seguí a una compañera que estábamos en Hermanos Ibarra en el consultorio, le hacía muchos avisos, los avisos que estaban cerca de mi casa se los hacía yo. Me ha gustado mucho siempre viajar, es que viajar, mira, el año que me jubile a los 62 años, ese año ya me fui a Ibiza 15 días, y ya no he parado, porque me ha gustado mucho viajar, me ha gustado mucho, ya no he parado, ya en los sitios que he estado, pues no lo sé, he estado por ahí en 50.000 sitios, no lo sé. Me ha gustado la pintura, me ha gustado mucho. Bueno, tengo por ahí hay un cuadro que están estos dos. Hay un cuadro que ya lo veréis ahora, están estos dos. Tengo un cuadro pintado, una cacería grande, de alabastro hasta de piedra de alabastro. Tengo una figura, tengo una cabeza que es la mía, que es la mía. Tengo una forma de cáliz, tengo un gato hecho. Unos cuantos cuadros de acuarelas también pintados también. Es que a mí el arte es que me ha gustado mucho. Mira, aquí tienes parte, mira, aquí tienes parte también de esto. Mira, aquí tienes Marcos Caldier, Aldea San Miguel, mira, Aldea San Miguel, mira, aquí, en esto.